vamos a seguir con nuestra próxima ponencia a cargo de Gabriel González. Gabriel González es fonoaudiólogo, es candidato a magíster en gerontología, docente de la Universidad Pedro de Valdivia. Te damos la bienvenida, Gabriel, estamos muy agradecidos Hola, Valeria. también de tenerte, todos te Ya. conocemos, al igual que a Felipe Ortega, así que si querés compartir pantalla. Súper. Vamos a organizarnos, esperando que esto funcione. Ahora estamos conectados con cable LAN para evitar problemas de conexión, pero me confirman si se ve Se ve un muy bien, ratito. se ve. Ya, denme un minuto. ¿Se ve en pantalla completa ahí? ¿Sí? Perfecto, se ve perfecto. Perfecto. Bien, ¿cómo están, chicos? Muy buenos días o casi ya buenas tardes. Es un placer, un privilegio estar aquí con ustedes. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Gabriel, soy fonoaudiólogo acá de la ciudad de La Serena, en Chile. Y estoy muy contento con la invitación. Quiero partir, yo sé que siempre se hace al final, ¿ah? Pero quiero partir dando las gracias por la invitación principalmente, sobre todo a la Asociación Argentina de Disfagia y a Valeria, quien ha visto por redes sociales algunos de los trabajos que han hecho los chicos de Wastage. Yo acá soy un mero instrumento, pero desde que los conocí, siento yo que es una información, como yo lo conversaba con Hachi hace un tiempo atrás, que todos deberíamos conocer, que todos deberíamos saber, porque es un prototipo de intervención terapéutica que yo creo que va a servir bastante a nuestra intervención. Así que genial hacerlo con ya gente que considero amigo, con Felipe, con Hachi, genial poder compartir experiencias y vivencias en base a esto. Yo y mi presentación va a estar a cargo más de la parte teórica. Quiero conversar un poco de los fundamentos, quiero que revisemos un poco de información científica que hay asociado al biofeedback. Hay cosas que están a favor, hay cosas que no han demostrado todavía su resultado, pero sí lo que se ha demostrado es que el biofeedback es una técnica que yo creo que puede haber más o menos evidencia, que eso es una realidad, pero lo que sí ha demostrado que es una técnica que es segura, que es una técnica que por lo menos la clásica metodología de electromiografía es segura para el paciente, para el usuario, por lo cual nos arroja un montón de posibilidades terapéuticas más. Y como siempre, este concepto de que ninguna terapia es mágica, cuando a mí me dicen que un solo recurso terapéutico sirve para todo, es como un poco, a mí se me encienden un poco las alarmas. La idea es tener una experiencia, una gama de posibilidades terapéuticas y en base a cada una de ellas ir viendo para qué paciente nos puede servir más o menos, ¿ya? En base a esto mismo, quiero comentar hablando del concepto de práctica basada en la evidencia. Yo creo que siempre es necesario recordar, volver a sentar las bases. Yo creo que esto debe ser trascendental a toda nuestra formación y en realidad a formación científica, que creo relevante de poder describir y de poder correlacionar. Por lo tanto, siempre es un buen momento para hablar de PBI. ¿Qué entendemos entonces por práctica basada en la evidencia? La práctica basada en la evidencia está definida por diferentes organismos internacionales. Aquí saqué la Asociación Americana de Lenguaje, Habla y Audición, pero pueden ser muchas más. Es la unión, es el triángulo perfecto de una correlación entre tener como hábito clínico y profesional, siempre intentar seleccionar los recursos con la mejor evidencia, con la mejor investigación disponible. También es muy importante una segunda pata de esta mesa, la experiencia práctica del profesional. O sea, de nada sirve tener un muy buen paper si yo no tengo la praxis profesional para poder realizar o para poder cuestionar, juzgar, aplicar estos recursos de una manera juiciosa. Y toda esta investigación disponible y toda esta práctica clínica debe ser filtrada y debe ser adaptada a las preferencias, culturas y características que el usuario tenga, al cual yo voy a intervenir. Estas tres patas de esta mesa, estos tres eslabones de este triángulo perfecto, son aquel que van a regir casi toda nuestra competencia clínica. La idea o la intención es que todo lo que nosotros
intentemos siempre hacer con nuestros usuarios, siempre esté basado en la mejor evidencia, en la experiencia práctica del profesional y en las preferencias, cultura y las cualidades personales que cada usuario tenga. ¿A qué nos referimos con la mejor evidencia disponible? Vamos a ver el primer eslabón de esta práctica basada en la evidencia. Nos referimos siempre, y acá hay algunos conceptos que son muy interesantes destacar, que nosotros de repente hemos cometido quizás un error o por desconocimiento o a lo mejor la costumbre ha hecho que perdamos ciertas habilidades, pero hay estudios, cuando de repente salen las noticias, sale en un diario, sale en un video X, estudio tanto dice que una conclusión. Estudio X, estudio Y, dicen que esto es de esta forma. Lo que es importante siempre delimitar es que hay estudios que son muy buenos, estudios que son de una excelente calidad, y estudios que son no tan buenos o que sus conclusiones no pueden ser parametrizadas para toda una población. Entonces, nuestro propósito cuando hablamos de la mejor evidencia disponible, primeramente es reconocer que un artículo de investigación científica es de una mejor calidad que otro, para poder saber qué conclusión yo debo tener. En base hay diferentes jerarquías de investigación científica. El orden más lógico o clásico, por así decirlo, describe que la evidencia más baja, la de menor peso, la que menor impacto tiene para poder tomar decisiones, es la opinión del experto y los reportes de caso. Ojo, cuando digo que son la más baja no quiere decir que no sirvan para nada. El conocimiento científico se crea por la opinión de un experto y en base a ese experto se crean reportes de caso y investigación mejor. Sin opinión de un experto, sin reportes de caso, el conocimiento científico no avanza. O sea, alguien tuvo que haber teorizado, oye, si probamos esto de esta forma y vemos cómo funciona, o sea, alguien tuvo que haberlo probado. Por lo tanto, cuando decimos que la investigación más baja, no la estamos desestimando, pero sí estamos diciendo que en el nivel de jerarquía de conocimiento científico, sin duda alguna que hay otros tipos de evidencia o conclusiones que son mayores. Pero toda la investigación científica para poder tener un buen nivel de evidencia, primero tuvo que haber pasado por la opinión de expertos, por reportes de caso, hasta llegar a estudios de caso control, estudios más experimentales que son de una evidencia más o menos media, no son tan bajos, pero tampoco son muy potentes, hasta llegar a los estudios más grandes, los famosos ECAs, los ensayos clínicos aleatorizados, hasta el nivel de evidencia tipo 1, que son generalmente las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, ¿ya? Siempre aprender a diferenciar qué tipos de artículo es el que yo estoy leyendo para poder saber con qué fortaleza, con qué evidencia, con qué recomendación yo debo tomar las conclusiones que este artículo me dice. Y para eso tenemos que leer. Si no leemos información científica, nunca voy a poder reconocer fácilmente un paper, un documento, y en base a esto mismo no vamos a avanzar nunca en nuestra práctica profesional y no vamos a superar esta pata que tiene la práctica basada en la evidencia como uno de los eslabones centrales de la medicina basada en evidencia. Y por supuesto, no son evidencia. Ni siquiera alcanzan dentro de esta jerarquía las anécdotas, videos de YouTube, una tincada, un pálpito, un instinto paternal, el yo conozco a alguien que, yo creo que. La verdad es que estas cosas ni siquiera llegan a ser la opinión de un experto. O sea, tenemos que avanzar a que nuestras prestaciones salgan un poco de estas orientaciones personales y pasemos a leer la evidencia, ojalá con la mayor calidad disponible. En base a esto mismo, un ejemplo que tenemos aquí en Biofeedback es que todo parte por una revisión narrativa, que es un nivel D de evidencia, que es la opinión de un experto. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo Luni Nelson se pone a hablar del rol que cumple el biofeedback en la rehabilitación del accidente vascular y empieza a hablar un poco de la historia y cuáles pueden ser los lineamientos futuros. O sea, teoriza en base al biofeedback. Después de esto aparecen estudios de caso control que toman, por ejemplo, aquí están correlacionando la electromiografía con la deglución forzada asociada a la terapia eléctrica en dilución y comienzan a ir correlacionando estudios para poder intentar ver si esta correlación que dice el experto se relaciona o no. Hasta que avanzamos a estudios de una mayor facilidad con dos grupos, perdón, que están formulados de forma
aleatoria, y con la intervención no está, incluso pueden ser ciegos, en donde el que evalúa no es el mismo que está interviniendo. Entonces, esto nos añade una mejor calidad a la investigación científica hasta poder llegar a metaanálisis y revisiones sistemáticas, que son tipos de evidencia más fuertes y que tienen una mayor evidencia para poder concluir. Es importante decir, como les dije anteriormente y volverlo a recordar, que para que hayan metaanálisis y para que hayan revisiones sistemáticas tienen que haber estudios de caso control. Tienen que haber revisiones narrativas, tienen que haber ensayos clínicos aleatorios. O sea, no se puede hacer solamente metaanálisis y revisiones sistemáticas si primero el conocimiento científico no avanza y se madura hasta poder tener esta percepción. Entonces aquí, ¿qué paper es más consistente? ¿Cuál debo elegir? ¿Cuál debo priorizar para poder leer? ¿Qué conclusión es más confiable? Todas estas preguntas, la práctica basada en la evidencia nos ayuda a poder elegir la mejor conclusión. Y acá, por ejemplo, lo que yo saqué fue solamente del mismo biofeedback, del mismo recurso terapéutico para poder intentar describir nuestra intervención en los pacientes con trastornos de deglución. Si la primera pata de esta silla es la mejor evidencia disponible, una que tenemos que también aprender y validar, entonces es la experiencia clínica del profesional. De nada sirve tener un muy buen paper, de nada sirve leerlo, de nada sirve resumirlo si es que esto yo no lo llevo al conocimiento práctico con mis usuarios. O sea, si yo sé mucho desde el punto de vista teórico de trastornos de la deglución, pero nunca he visto un paciente con trastornos de la deglución, posiblemente la práctica que yo realizo día a día no sea tan buena como alguien quizás que no lee tanto, pero sí tiene mucho bagaje de pacientes diarios. Entonces, la experiencia clínica del profesional, hay muchas variables. Algunas dependen de nosotros, otras dependen del lugar en donde nosotros estemos trabajando, pero siempre que dependa de nosotros poder participar o poder propiciar o poder intentar alcanzar el nivel que podamos. Yo sé que hay muchos colegas que trabajan a lo mejor en un lugar que no les gusta tanto y les gustaría trabajar en otro lugar, ver a otro tipo de usuarios, y en base a esta misma lógica, los años de experiencia y la atención de pacientes quizás pueden ser un poco más independientes de nosotros, porque si yo soy recién egresado, posiblemente no voy a tener 10, 15 años de experiencia como otros colegas que llevan muchos más años y que han vivido una carrera mucho más larga. Quizás eso hoy no lo puedo solucionar actualmente, pero sí la formación de posgrado, sí la participación en sociedades científicas, la educación, participar desde el punto de vista académico, las publicaciones, y en las publicaciones recordar que es muy importante investigar, es extremadamente importante investigar porque es la única manera en cómo nuestra profesión y nuestra ciencia avanza y se hace y se pueden tomar conclusiones más serias. Y acá un consejo que me dio una vez un colega, no fue un colega, sí fue una persona que yo conocí y que me ayudó bastante y me brindó bastante, y él siempre decía: para poder hacer buena investigación, para poder publicar en un journal bueno, con una conclusión buena, ganarte un buen fondo para poder de verdad delimitar tiempo y una investigación que le sirva a tu país, primero tienes que hacer mala investigación. O sea, la única forma de aprender a hacer una buena investigación es haciendo una mala investigación. Y esto, yo sé que como que a algunas personas les puede llamar la atención, pero el sentido que tiene esta frase es que yo no puedo hacer un trabajo excelente si primero no hice un trabajo regular. Y a esto nos hablamos con la publicación. ¿Por qué digo esto? Porque muchos colegas con los cuales he hablado por redes sociales, antes de la pandemia también, le tienen mucho miedo a publicar. Hay mucho temor, ya que se sienten con la inexperiencia misma para poder, ¿quién soy yo para poder publicar? La única forma de superar ese bache y superar esta valla es haciendo mala investigación, después regular investigación, aprender de tus errores, pasar por un proceso de peer review, y que en base a esta solicitud tú aprendas a generar una investigación que sea acorde y que a todos les sirva. Nadie, su primera publicación fue la mejor. Nadie la primera vez que publicó fue algo que está genial, que no tuvo ningún error. No, pero es la única forma de comenzar. Así que motivarlos a eso. Entonces, siempre que podamos,
aumentar bajo nuestra práctica experiencia clínica del profesional, realizarlo, poderlo hacer, es muy, muy importante dentro de nuestra praxis la experiencia clínica del profesional. Por ejemplo, revisar las guías de práctica clínica. Hoy en día con el famoso el coronavirus y el COVID-19 han aparecido un montón de guías de práctica clínica de diferentes sociedades, asociaciones, ministerios de salud, que delimitan cómo debe ser el orden, cómo yo debo trabajar, qué debo hacer primero, qué debo hacer después, en qué debo tener orientación. En nuestro país, por ejemplo, están las guías clínicas de diferentes condiciones de salud. Por ejemplo, esta es la de accidente cerebrovascular, que se actualizó hace el año 2018. Entonces, las guías de práctica clínica nos ayudan a eso, a por dónde comienzo, qué evalúo primero, qué protocolo utilizar, cuál no, qué modelos de intervención priorizo por sobre otro. Y generalmente las guías de práctica clínica nos ayudan precisamente a mejorar la experiencia profesional. Y para eso no requieres invertir dinero, para eso no requieres formarte, incluso hay información muy buena en español. Por lo tanto, el objetivo es que podamos vencer esta barrera y avanzar y leer para poder mejorar nuestra propia práctica clínica en los entornos que nosotros estamos trabajando. Y quizás más o menos estas dos variables de la práctica basada en la evidencia se han más o menos estudiado de alguna forma, y la mayoría de los docentes, profesores de universidad, en posgrado, más o menos se estudia. Y quizás la tercera pata de esta mesa que menos se estudia, la que menos se considera y la que muchas veces ni siquiera se tiene en cuenta, son las preferencias del usuario o del paciente. A mí me gusta mucho este concepto de usuario en vez de paciente, como paciente alguien que espera las decisiones, o sea, como que el médico, el profesional, el especialista es el único que puede inferir en base a las decisiones biomédicas o psicosociales del usuario intervenir. Me gusta más este concepto de usuario, aquel que participa de las decisiones y que puede decidir o no decidir un tipo de tratamiento o no. Acá tiene mucho que ver la clasificación internacional del funcionamiento y discapacidad, la CIF, esta salud central en la persona, en donde es el terapeuta o es el profesional el cual debe filtrar y debe intentar reorganizar su intervención para las preferencias y cualidades que el propio usuario tenga. Y resulta que muchas veces pasa al revés. Muchas veces es el usuario el que come cosas que generalmente no come, el que prueba cosas que generalmente no hace para intentar satisfacer el deseo terapéutico del profesional para que éste mejore. Por supuesto que el profesional lo hace con la mejor intención, pero hoy en día debemos tener muy imperante el concepto de la opinión del usuario. ¿Qué piensa él? ¿Qué le parece a él? ¿Qué le gustaría más que otro? Y es importante que la persona también pueda participar de este proceso, que él pueda elegir el método, el recurso terapéutico que más le acomode, debe participar de su diagnóstico. Hoy en día hay diferentes fuentes que describen que la familia y el usuario son un integrante más del equipo multidisciplinario. O sea, al igual como hay un médico, una enfermera, un fonoaudiólogo y X profesionales, también la familia y el usuario son un integrante más que participa de las decisiones. Entonces, es importante siempre este concepto de que la decisión médica la toma la persona. Por ejemplo, preferencias de usuario, hay muy poca investigación. Se ha estudiado muy poco porque es quizás el eslabón de la práctica basada en la evidencia donde menos información hay. Por alguna razón, no se sabe mucho de esto. Se sabe que es importante, pero más allá no se estudia. A mí me encanta esta investigación ya de algunos años atrás, que es una revisión sistemática donde comienzan a preguntar tanto a la familia como a los usuarios qué prefieren ellos, tomar líquidos espesados o tomar una vía de alimentación enteral. Y resulta que hasta el 75% de los usuarios y de los participantes prefieren tener líquidos modificados en lugar de alimentación enteral. Entonces, no es raro, no es común, o sea, perdón, no es raro
que nuestra intervención muchas veces hacemos una evaluación clínica y describimos que el paciente tiene signos clínicos de evaluación y aspiración y nosotros mismos damos la indicación, ni siquiera es una sugerencia, damos la indicación muchas veces de alimentación enteral. Y muchas veces ni siquiera hemos preguntado al usuario si prefiere esto, si podemos buscar otras estrategias, si hay otra posibilidad aparte de solo hacer alimentación enteral. Siento que es un eslabón que debemos siempre intentar ir correlacionando para poder describir la mejor práctica basada en la evidencia. Un ejemplo también que me llama mucho la atención y que siempre le hago con mis estudiantes cuando estoy haciendo clases es los alimentos que yo elijo. Muchas veces pasa esto, que no tenemos un usuario en la primera sesión y tenemos que evaluar deglución. No sé si muchos de ustedes que evalúan deglución con sus usuarios les preguntan si los alimentos que van a escoger para evaluar deglución la persona los come en el día a día. Porque, por ejemplo, acá tengo 3 alimentos que generalmente siempre se ocupan. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es como algo que generalmente se hace. Es líquido, agua, un ITSI de 0 hasta un pan con un ITSI un poquito ya mayor y un ITSI del yogur que es más o menos como de parte medial. Si hablamos de un líquido, un semisólido y un sólido de toda la vida. Entonces yo pregunto, ¿qué pasa si el usuario es celíaco y es intolerante al gluten? Y por eso no come pan. Voy a seguir evaluando con pan a pesar de que mi usuario es intolerante al gluten. ¿Qué pasa si mi usuario tiene problemas renales, que en personas mayores es extremadamente común? Las personas con problemas renales no pueden consumir tanta agua como nos gustaría porque precisamente hace más trabajar su riñón y esto hace que le genere una complicación mayor. ¿Qué pasa con los usuarios, por ejemplo, que les da asco el yogur? Que ellos sienten el olor del yogur y hay gente que no tolera estos alimentos. Entonces, yo debo siempre considerar las preferencias que el usuario tiene para saber cuál va a ser la metodología de intervención más importante a escoger. Y esto ustedes lo deben preguntar. Deben considerar las preferencias del usuario más allá que solo las preferencias mías como profesional, como especialista, sin considerar lo que el usuario de verdad quiere, tolera, valora, prescribe en base a nuestra intervención personal. La Hacha ha propuesto diferentes modelos de atención centrados en la persona. Ahí acá abajo les dejo un link donde ustedes pueden meterse a este link y descargar diferentes condiciones de salud. Acá está deglución adultos, afasia, demencia, disartria, pérdida de la audición, trastorno comunicativo social, entre otros. Y cada uno de ellos, la Hacha nos entrega un ejemplo de cómo podría ser una planificación central en la persona con los parámetros y componentes de la CIF asociados a la condición de salud que el usuario prescriba. Entonces tenemos una idea, tenemos una propuesta por donde comenzar a discutir y comenzar a hablar de esto. Entonces todo esto es la práctica basada en la evidencia, un pequeño recordatorio de la importancia que tiene para nuestro trabajo. Voy ahora a ir directamente con la práctica basada en evidencia en biofeedback para el manejo de trastornos de la deglución, que es la parte que nos convoca hoy en día para poder trabajar. Como bien dijo Hachi, el biofeedback o biofeedback, o en español la biorretroalimentación, es un conjunto de señales que puede ser de diferente forma, pueden ser visuales, auditivas, eléctricas, químicas, sensoriales, que esta biorretroalimentación lo que hace es que la persona pueda monitorear su rendimiento, pueda amplificar una función corporal para que el usuario la pueda sentir, la pueda ver, la pueda experimentar y la pueda más o menos intentar modificar o manejar. El objetivo es que el usuario pueda hacer explícita esta señal consciente y en base a esto su función corporal la pueda modificar a voluntad para poder hacer más contracción, más desplazamiento, más movilidad o el objetivo terapéutico que el profesional tenga. Es importante de que el biofeedback y esta recomendación que hace Lee Hukabe, que describe que coloca el biofeedback como responsabilidad sobre el paciente en base a su modelo de autocontrol, porque en realidad que la curva suba o baje o vaya más o menos o la amplitud sea más o menos, depende netamente del usuario. Entonces les da un poder a él a que él debe ser responsable del autocontrol que desarrolla con su metodología de intervención.
Eh, Generalmente todo esto viene desde más o menos por el año 1991, donde se comienzan a teorizar que puede ser utilizada para la rehabilitación de la disfagia, un paper de Brain del año 1991. Le recomiendo mucho leer este paper de Katrina Steele, quien describe un poco de la historia asociada a la electromiografía en disfagia y cómo llegamos a lo que tenemos hoy en día. Eh, y se comienza a utilizar como en compañía de ejercicios de glutorios, de estimulación eléctrica, para poder generar algún tipo de contacción con el usuario. La mayoría de los usuarios, y esto es una ventaja que tiene la biorretroalimentación o el biofeedback, refieren no sentir molestias los pacientes. No es doloroso, no es molesto, no les genera ninguna complicación. Yo del tiempo que lo vengo usando, el dispositivo con los chicos, nunca he tenido un problema, algún paciente. Pueden haber algunos pacientes que se les irrite un poco la piel, pero tienen netamente que ver más con el tema de la presión o con el electrodo que la técnica en sí, lo cual nos arroja también una voluntad mayor y generalmente la adherencia del usuario es óptimo y es bueno para poderlo realizar. Esta debe ser la investigación más clásica, una de las mejorcitas que hay para ocupar biofeedback, y acá tenemos un poco de todo, un poco de dulce y un poco de gras. Lo dulce es que ya el biofeedback se está utilizando para generar investigación de muy, muy buena calidad. Está pasando ya la revisión narrativa, está pasando la opinión del experto, ya pasó casi los casos control y ahora se está estudiando en serio con un nivel de evidencia muy, muy óptimo, y es muy probable que en un futuro encontremos parámetros específicos para la condición de salud que estemos trabajando. Lo agraz o lo no tan dulce es que aún así hay discusión, aún así no hay una conclusión real en base al biofeedback para poder utilizarlo como una técnica que con evidencia científica de la mayor potencia posible describa que esta sirve. Pero esto nos pasa en todo. Yo la semana pasada estuve leyendo una revisión sistemática de la revista Cochrane, que debe ser una revista de revistas para poder generar evidencia científica, sobre el uso de líquidos espesados para el manejo de los trastornos de la deglución. Y me sorprendí con que la conclusión de la revista Cochrane describe que tampoco hay una evidencia 100% fuerte de que diga que los trastornos de la deglución mejoran definitivamente ocupando líquidos espesados. Entonces, llama mucho la atención de que aún nos falta investigar. Y acá vuelve nuevamente a ser el círculo vicioso de la importancia que tiene la publicación, la investigación académica, el participar de sociedades para poder generar mejor evidencia científica en base a esto. Esta investigación, dentro de la conclusión principal que arroja, la vieja confiable casi, que es como la que dicen la mayor parte de las revisiones sistemáticas, es que falta evidencia de mejor calidad. O sea, es una realidad y lo hemos dicho constantemente aquí. Pero sí, lo que se ha demostrado es que hay una mejora significativa en el desplazamiento de lioides. No se encuentra, no se considera una mejora significativa en la ingesta funcional de estos alimentos, y faltan estudios para tomar decisiones que sean más confiables que otras. Hasta el año 2016. Es importante saber que este paper se describe se sale publicado el año 2019, pero su fecha de corte de estudios es hasta el año diciembre del año 2016. ¿Ya? Hoy en día tenemos una investigación un poquito más fuerte en base al desarrollo de su intervención. Otra investigación también del mismo año con otros criterios de toda la revisión sistemática en la literatura consultada en base a todas las fuentes que describen los autores ahí. Solo 6 artículos de investigación científica pasaron todos los criterios propuestos por los autores, y los resultados más o menos son similares, de que faltan estudios de una calidad mayor, de que hay efectos positivos en la elevación faríngea. Autores describen que mejora la función de glutorio y que también aumenta la excursión de lioides. Y ya sabemos por biomecánica que este adelantamiento y ascenso hidrofaríngeo es vital para poder disminuir los episodios de penetración, aspiración y residuos en los pacientes que estamos trabajando. La conclusión de este estudio es que al parecer el biofeedback con electromiografía de superficie produce un efecto positivo en la función de la deglución, aunque nuevamente faltan estudios que puedan probar su efectividad completamente.
Otra forma de hacer biofeedback, quizás distinta al MG1 por el tema del vector de desarrollo, es que también se puede hacer biofeedback con presión lingual y labial, donde se cambia la contracción eléctrica y la variable tiene que ser más el Pascal, que es esta medida más de presión, donde no hay tanto una corriente eléctrica. Hay diferentes dispositivos, algunos más caros, otros más baratos. El primero de estos es el IOP, es el primer dispositivo que comienza a tratar sobre esto, aunque hoy en día hay otros, como el MOST, como el TPS-100 o Tongometer, que es de los más baratos que hay y que ha permitido también bajar un poco el costo de estos recursos para poder desarrollarlos en biofeedback. Lo bueno es que ya más o menos hay una medida estandarizada. Esto también es muy interesante de describir porque han correlacionado que generalmente los hombres y las mujeres no tragan con la misma fuerza, las personas mayores tragan con una fuerza distinta a las personas jóvenes y a los niños, lo cual hace también sentar las bases de que algo que también se viene conversando hace un tiempo, que las terapias, los recursos terapéuticos, los ejercicios en deglución deben estar filtrados no solamente por la condición de salud, sino por la edad que el usuario tenga, sino por el peso que éste tenga, sino por el sexo que éste tiene, porque algo que ha podido detectar y ha podido correlacionar, por ejemplo, el IOP, que ha sido el que más formalmente se utiliza, es que hombres y mujeres tragan con fuerzas distintas. Personas mayores y jóvenes tragan con fuerzas distintas. Entonces, no se puede pedir la misma media para todos, porque la variabilidad de la deglución es muy diversa. Es como este concepto que conversaba Janessa Humbert, que es muy difícil hablar de deglución normal. Porque, ¿qué es deglución normal? Para eso tenemos que ver las experiencias mecánicas de su usuario, saber su peso, saber su edad, saber qué experiencias de ejercicio ha tenido antes para poder delimitar qué tipo de deglución es normal y cuál no tanto. Y es muy interesante esta discusión que también nos permite discutirla el biofeedback. O sea, la propia técnica nos ha permitido correlacionar estas discusiones en que todos tragamos, pero todos tragamos de forma distinta. Algunas evidencias en base a este tipo de dispositivos. Se han reunido 816 participantes porque esta fue un metaanálisis y los resultados son también prometedores, aunque también dicen que falta investigación para esto. Respalda el uso del IOP como entrenador de musculatura lingual, ha demostrado que mejora la fuerza y la resistencia lingual, pero lo mismo de siempre, faltan estudios de mayor calidad. Otra investigación, ya con 1.327 artículos de investigación científica, intentaron hacer estos autores una revisión, un metaanálisis, pero los estudios eran tan diversos, eran tan heterogéneos que fue difícil poder crear un metaanálisis, por lo tanto solamente pudieron hacer una revisión sistemática y han encontrado buenos resultados iniciales en la función de la deglución, pero no se pudo construir un metaanálisis por la baja evidencia científica que hay. Entonces se necesitan pruebas más exhaustivas para comprobar su total efectividad. Y en base a las guías de práctica clínica, el Colegio Real de Terapeutas del Lenguaje y Habla, como se le llama en fonoaudiólogos en Inglaterra, han descrito algunos lineamientos generales para la intervención en trastornos de la deglución. Y una de las cosas que ellos describen es que algunos procedimientos instrumentales, y los dicen textualmente, como la electromiografía de superficie, el ultrasonido, la bioendoscopía o la famosa FIS, se pueden utilizar para proporcionar retroalimentación biológica a los pacientes que se sometan a una terapia de deglución. O sea, ya dentro de la guía de práctica clínica, el Colegio Real de Fonoaudiólogos de Inglaterra agregan la electromiografía como un recurso más posible para poder hacer biofeedback en trastornos de la deglución. Por lo tanto, el biofeedback es un instrumento más que podría ser aplicado por los fonoaudiólogos en su práctica clínica. En la revista CEFAC, una de las últimas investigaciones que voy a mostrar, porque esto es lo otro, ¿qué correlación hay entre la electromiografía de superficie y la musculatura
suprayoidea, qué correlación hay entre la presión de la lengua y el potencial eléctrico de los músculos suprayoideos, porque al final la electromiografía de superficie y el MG1 dentro de ellos, y por otra línea el IOP o los ejercicios linguales isométricos objetivos, están trabajando lo mismo, y esta revista nos dice eso, que hay una correlación significativa, moderada, entre la presión de la lengua y el potencial eléctrico de los músculos suprayoideos. O sea, lo que describen es como algo que por teoría deberíamos saber, es que siempre cuando tú haces una presión de lengua consistente y fuerte, inherentemente vas a estar estimulando musculatura suprayoidea. Y las dos van a ser vitales para el manejo y la intervención con los usuarios que estemos trabajando. Y para no darle más lata con la, con la gran cantidad de información que les traje, solamente para ir discutiendo, la verdad es que el biofeedback se ha comenzado a utilizar en diferentes condiciones de salud. De hecho, esta investigación, que es la primera, que es de este año, recién hace unos meses atrás, comienzan a describir el potencial preventivo que podría tener el uso de biofeedback en personas mayores para prevenir, ni siquiera para tratar una alteración, sino para prevenir un trastorno de la deglución. Entonces yo acá comienzo a teorizar, no sé qué tipo de persona nos está viendo, pero si acá hay alguien encargado de un programa, trabaja con personas mayores sanas, posiblemente el biofeedback pueda ser una estrategia más para poder generar una prevención a los trastornos de la deglución, más que solamente trabajar en un ambiente hospitalario donde ya la condición de salud está, que por supuesto que debemos satisfacer esa problemática, sino también poder trabajar con personas sanas, con personas que no tengan trastornos de la deglución y que puedan generar alguna posibilidad terapéutica preventiva para su desarrollo. También se está estudiando en enfermedad de Parkinson, en esclerosis lateral amiotrófica, en pacientes que sobreviven a un cáncer de cabeza y cuello. Por lo tanto, hablamos de diferentes condiciones de salud y más o menos, no todas las conclusiones son igual de ideales y óptimas, porque esto hay que ser sincero y real, pero más o menos todas describen de que uno, que faltan estudios, o sea, necesitamos aún más investigación en esta área para poder tomar conclusiones de peso. Y punto número dos, al parecer ayudaría, mejoraría, se correlaciona con una mayor contracción, se correlaciona con una mayor funcionalidad y hace que el paciente pueda generar una alimentación mejor y adecuada. O sea, la conclusión general que les quiero comentar, y ya con esto termino, es que tanto la electromiografía de superficie como los ejercicios linguales isométricos, estos dos recursos más o menos están trabajando lo mismo, están trabajando el mismo fin, el mismo recurso, y ambas son dos técnicas que realizan biofeedback y que pueden generar una validez para el manejo de los trastornos de la deglución. Aún faltan estudios, por supuesto, para poder demostrar su total efectividad. Aún falta mucho el tema de las cargas, falta mucho el tema de diferenciar condiciones de salud específicas, cómo funciona esto con accidente vascular, cómo funciona esto con Parkinson, cómo funciona esto con ELA, cuánta carga, cuánto nivel de apoyo o de handicap yo tengo que poner para que el usuario pueda superar esta dificultad. Falta mucho todavía de eso, pero ya tenemos unos aportes básicos y elementales para poder trabajar en base a esta lógica. Y lo que hace el MG1 es precisamente eso. Porque si tú te pones a pesquisar otros dispositivos, hablamos de miles de dólares, de 15.000, 20.000 dólares, o el más barato, 2.000, 1.500 dólares. Y este dispositivo cuesta incluso la mitad o menos de la mitad en base a esta misma variable, o sea, lo hace muy accesible para un hospital público, para un centro público, para un lugar privado que desee adquirirlo, y tienen esta mirada los chicos de WebStage ahí de intentar vender esto no como un llame ya, no como un por favor compra, sino venderlo desde la academia, sino venderlo desde la posibilidad terapéutica que puede tener para sus pacientes. Entonces yo, Hachi sí lo dijo por ahí en su presentación,
pero recordar que el MG1 no solamente sirve para trastornos de la deglución. O sea, aquí en piso pélvico, en musculatura esquelética axial, en la guía para la inyección de toxina botulínica, o sea, hay un montón de usos que se les puede dar. Entonces, este dispositivo ni siquiera lo puede ocupar solamente un fonoaudiólogo. Hay otros profesionales que pueden generar alguna prestación para poderlo desarrollar. Entonces, esa fue mi presentación. Espero que les haya servido. Y como siempre, un placer y muchas gracias a ustedes por la invitación y por querer hablar de esto. No sé si... Muchísimas gracias, Gabriel. Excelente presentación, nos esclareció muchísimas cosas y nos rectifica un camino de trabajo. Y bueno, agradecemos a todos las preguntas que están haciendo y les recordamos que las estamos consignando para poder responderlas al final, para que los expositores las puedan ir respondiendo al final en la ronda de preguntas y respuestas. Y les pedimos que no se olviden de completar los datos para recibir la certificación, y que tampoco se olviden que realizaremos un sorteo entre las personas que están participando de una beca del 100% para el curso online dictado por ProSTIM, el curso Pensamiento Crítico aplicado al desarrollo de programas de intervención de trastorno de deglución. Excelente, así que bueno, no se pierdan esa oportunidad, esa posibilidad.